calificativo que le daría. Ajá. ¿Sabes lo que me pasa? Que estoy desde ayer, desde que recibí la noticia y empecé a recibir llamadas y mensajes, me pasa algo que creo que hemos fallado como sociedad en asumir el peso de lo que fueron esos 17 años. Hemos tenido pudor en decir el horror que significó y hemos tenido mucho recato en hablar de lo que significó en la vida cotidiana. O sea, me impresiona ver gente que dice, bueno, yo no viví como tú esos años porque yo era chico, yo era jovencito. Perdón, ser joven en la dictadura dejó una marca a fuego. Y eso es lo que estamos constatando hoy día. Es una marca indeleble, de la que no nos podemos zafar, por más que algunos quieran dar vuelta a la página y dar vuelta a la página. No es posible. No es posible porque son demasiadas las personas. Son miles y miles que vivieron los efectos de aquello, y aquellos que pensaban que no tenían efectos, que no habían vivido aquello, hoy día se dan cuenta que vivir esa situación, que en el barrio tú no te hablabas con los vecinos porque tenías mucho susto, ¿no? Eso de ir a la otra casa a pedir algo que era tan popular antes, ¿no? La taza de azúcar. Yo soy hija de un obrero ferroviario, viví en la población, en la Pila del Ganso y después en otra población. Eso se acabó. ¿Por qué? Porque esta señora tenía un ejército, que fue un ejército, el SEMA, se hablaba mucho de los robos, ¿no? Pero tenía un ejército de personas que hacían delación. Y yo creo que una de las cosas más nefastas que no nos gusta recordar y que nos hemos olvidado es que se ocupó eso como de delación para venganzas personales. Eso no lo estoy inventando, sino que lo que yo estoy hablando es lo que yo investigué. En el año 77 o 78, Augusto Pinochet decide entregarle a unos senadores demócratas de Estados Unidos que venían a ver la situación de derechos humanos de Chile, la prueba de que había habido consejos de guerra para castigar lo que ellos llamaban excesos. Cuando él vio el resultado, los votó, los archivó. Bueno, gracias a manos desconocidas que son parte del régimen, ¿no? Porque toda esta historia se construye con ellos, con la gente que se asqueó de tanta muerte. Y que les agradezco infinitamente la confianza que tuvieron para entregarme aquellas cosas. Ellos me entregan esos consejos de guerra y tú los empiezas a ver y se te empieza a apretar el estómago, porque son venganzas. O sea, van a una casa en Vitacura y va un teniente porque el hijo de ese hombre al que matan había filtrado con su esposa y tenía la duda que había hecho el amor con su esposa y lo matan. No hay ninguna secuencia de que haya pasado algo. Por el contrario, el Consejo de Guerra lo sobresee. Pero lo más impresionante que a mí me dejó marcada es que hay muchas evidencias, testimonios, relatos incluso de quienes secuestraron a las jóvenes, de militares que secuestran a jovencitas y las usan como esclavas para hacer la limpieza, la comida, el aseo y también como esclavas sexuales. De todos esos consejos de guerra que yo los describí en el mostrador, yo creo que el año 98, 99, no hubo ningún castigo. Entonces, no hay aquí solo robos, 21,3 millones de dólares de una fortuna que en el fallo dice que 17 millones de dólares de ellos eran de origen desconocido, que sabemos que era tráfico de armas, comisiones de armamento, sino que hay también otros capítulos que son muy escabrosos y que nos marcaron a fuego. Y yo creo que eso es lo que hoy día, desgraciadamente, se te vienen a la memoria, empiezas a recordar. Los jóvenes que estaban en la universidad recuerdan lo que vivieron, los que vivieron en las poblaciones, y dice, eso no puede volver a repetirse. No podemos volver a vivir una situación así. Si fallamos en enseñarles, en decirle a la gente que perder la democracia fue una irresponsabilidad brutal, que Estados Unidos lo hizo y financió camioneros y financió comerciantes y médicos, fue porque les habían
nacionalizado el cobre, sin indemnización, lo cual era un ejemplo que no se podía propagar cuando hicieron el golpe de Estado. No se podía propagar en las democracias de Europa. Yo creo que hoy día, que la democracia vuelve a flaquear en el continente, tenemos que defender a como dé lugar todos los ciudadanos lo que con tantas vidas hemos logrado. Y yo hablo de los vivos ahora, por esos vivos que tienen marcas de las que no hablan en su familia. Yo creo que es bueno que hablen con sus hijos, que les dijeron cómo los sacaron una noche a las 3 de la mañana y los metieron en la rotonda de Quilín, mientras las balas corrían y no sabían si una de ellas les llegaría, simplemente porque eran sospechosos. O como los que entrevistaste tú, a esa mujer anoche, los familiares de Paine, que eran campesinos buenos, no merecían ser ejecutados y luego destruidos, hechos explosionar sus cuerpos para que quedaran solo huesitos y cada familia tenga una cajita con unos pocos huesitos. Eso no se puede volver a repetir. Bueno, ese relato que hace Mónica es parte de lo que estamos hoy día viviendo, ¿no? Este recuerdo constante de lo que fueron años muy oscuros en la historia de nuestro país. Tomás, llamaba la atención, y es algo de lo que se ha mencionado mucho ayer, la impunidad. Lucía Iriart se va rodeada de su familia en total impunidad, y veíamos que ahí en el Parque del Recuerdo hay unas personas con un letrero que hablan de la impunidad como una carga pesada en la mochila de Chile. Interesante que me lo pregunte, porque de todas las reflexiones que nos han venido en estos días, o en este día, para mí una de las más fuertes ha sido justamente el tema de la impunidad. Porque la dictadura militar no fue dictadura militar, fue dictadura cívico-militar. Y eso es algo que muchas veces se obvia. Y una de las cuestiones que pasó en este país es que terminada la dictadura, quienes participaron en ella, quienes la promovieron, quienes la impulsaron, quienes la avalaron, quienes la mantuvieron y quienes querían que continuara, han seguido después como si nada. No solo como si nada, sino que han estado insertos como rectores de universidad, como directores de empresa, como senadores, como diputados, como ministros. Es decir, esa sí es impunidad. Cuando tú tienes gente que estuvo directamente involucrada y al final siguen como si nada, como si lo que hicieron fue normal, cuando en realidad promovieron una dictadura que significó la muerte, el asesinato, la desaparición, la tortura, el exilio, la destrucción de familias, tal como se estaba comentando ahora, como lo decía Mónica. Eso es impunidad. Y esa impunidad yo creo que nos marca como país. Es verdad que han habido algunos juicios, es verdad que hay algunos detenidos en Punta Peuco, pero el grueso de quienes promovieron, quienes avalaron, quienes permitieron, después intentaron pasar, como se hizo hoy día, piola, como si no tuviera nada que ver. Y eso genera una herida en el país, porque eso de algún modo dice: quien comete esas atrocidades puede simplemente seguir libre de polvo y paja. Me pasa lo siguiente. Hoy día estamos viviendo un momento muy trascendental, no cabe duda alguna. Y la muerte de la mujer del dictador, o la dictadora, porque en realidad no era solo la mujer del dictador, ella estuvo involucrada directamente en una enorme cantidad de situaciones de delitos, de robos, tal como se ha dicho, pero de violación a los derechos humanos, de validarlos, de ampararlos. La declaración que ella hace respecto de Carmen Gloria Quintana, que es horrorosa, que es violenta no solo con Carmen Gloria, sino con todo el país, que habla de un desprecio por la vida, que habla de una falta de respeto por lo que son los elementos más básicos de los derechos humanos. Bueno, que en este momento suceda esta muerte no deja de tener un simbolismo muy, muy relevante. Hoy día que estamos enfrentados a una situación, y yo sé que no podemos hacer campaña política ni pretendo hacerlo, pero estamos enfrentados a una situación de una coyuntura muy especial, que tiene que ver con un retorno a un cierto pasado horroroso o la construcción de un futuro diferente. Y quiero decir ahí algo: no solo fue una dictadura cívico-militar en que algunos quedaron impunes, sino que me llama profundamente la atención la negación que hay hoy día respecto de la vinculación con esa dictadura. Entonces tú tienes gente que
la avaló completamente. Tú tienes los videos, no había Twitter en esa época, no había redes, pero están los videos, están las declaraciones de prensa, están las entrevistas en televisión. Eran parte de eso y hoy día es como si nada, como si no lo conocieran. Una pregunta justamente sobre eso, a propósito de esta reflexión que tú lanzas, ¿no? Efectivamente, si uno mira el panorama, uno ve gente que estuvo involucrada en la dictadura y que, como tú muy dices, pasan piola. ¿Pero por qué pasan piola? ¿Quién los dejó pasar piola? ¿Dónde está? ¿Quién flaqueó? ¿Cuál fue la pieza flaca acá? ¿Fue la clase política que no estuvo a la altura porque había un dictador metido en el Congreso? ¿Fueron los tribunales de justicia? ¿Fuimos, no sé, los ciudadanos que no salimos a las calles a exigir justicia? ¿Dónde estuvo nuestra deuda? Yo creo personalmente, seguramente hay muchas interpretaciones, que los ciudadanos hicieron o hicimos nuestra parte, pero hubo una salida muy consensuada. La transición de Chile, que fue una transición eterna y que nos daría para un programa completo, es una transición en la cual efectivamente se transó, ¿no es cierto?, el juicio o la investigación de determinadas situaciones y dejar pasar muchas otras. Y vino esto de la justicia en la medida de lo posible, que hoy día quizás los jóvenes no lo saben o no lo recuerdan. Vino, ¿no es cierto?, todos estos mecanismos en que después, cuando vienen los cheques para el hijo de Pinochet, para Marco Antonio o para Augusto, ¿no es cierto? Y un presidente de la República, como Eduardo Frei, en ese momento dice, no vamos a hacer nada, e indica al Consejo de Defensa del Estado que no se querelle, ¿no es cierto?, porque pone en riesgo la seguridad del país. Bueno, ejercicio de enlace mediante y manifestaciones. Pero está bien, pero frente a eso, ejercicio de enlace, tú podías retroceder, ¿no es cierto? Y por lo tanto permitirles a ellos seguir manteniendo esa suerte de manejo de la situación política, económica, social, militar, o bien, contando con el apoyo del país, efectivamente haberte puesto por delante. Yo creo que se cometieron esas transacciones que permitieron que esa impunidad se proyectara en el tiempo. Aprovechemos que hay una abogada acá con nosotros, Grace. ¿Cómo ves tú también este rol de la justicia en Chile respecto a este escenario que plantea Tomás? Sí, yo quiero primero un poquitito retomar lo que dijo Mónica, primero un poquitito. Ayer efectivamente cuando me enteré de la noticia, lo primero que se me vino a la cabeza fue las declaraciones de Lucía Iriart en contexto del caso Quemados de 1986. Efectivamente, ¿para qué alega tanto, para qué se queja tanto Carmen Gloria Quintana si no es para tanto lo que le pasó? Y ahí uno retrata, yo creo que se retrata de cuerpo entero la figura de lo que fue Lucía Iriart. Muy cercana a Manuel Contreras, violador de los derechos humanos que nadie puede, digamos, negarlo. Y también me retrotraje, yo trabajé en la Comisión Balech, tomando relatos de personas que estuvieron privadas de libertad, prisión política y tortura, y de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados. Y hay unos, y fue como momentos de reflexión, y yo me acuerdo así como que me emociono un poco, de cómo la dictadura cívico-militar en la que igual Lucía Iriart estuvo inserta como una figura relevante, no solamente la esposa de un dictador, sino como una figura relevante, le quebró los sueños a tanta gente. Yo creo que tú lo escuchaste en algún minuto cuando lo comenté, Tomás, se me viene a la cabeza el relato de una mujer joven que se fue a Argentina escapando y que solamente le decía a su grupo de amigas, si a mí me toman detenida, por favor solo llévenme una cajetilla de cigarros y una foto de Serrat. Y retorna a Chile y efectivamente la toman detenida, y me dice, yo lo único que esperaba se cumplió. Mis amigas llegaron a la cárcel de mujeres a entregarme mi cajetilla de cigarros y un cancionero y una foto de Serrat. Entonces, que ahora, y yo voy a ser bien honesta, digamos, sin mucho quizás cuidado, digamos, en este momento electoral, digamos, pero acá hay dos opciones bien claras. Si nosotros vemos, hay dos opciones. Una de retroceder, de una persona que se ha tratado de desmarcar de lo que fue la figura del pinochetismo, de un candidato presidencial que se ha tratado de desmarcar de la figura de Pinochet, de un gobierno totalitario, violador de derechos humanos, un candidato que avala conductas atentatorias contra los derechos humanos, aunque lo haya cambiado en su segundo programa de gobierno.
en que este candidato señala que pueden haber centros de detención extraoficiales en que las personas van a poder estar ahí detenidas, digamos, y no son centros de detención establecidos por ley, sino que centros de detención que es el mismo mecanismo que ocupaba la DINE y la CNI. Un candidato presidencial que pretende restarle derechos a las mujeres, a las disidencias sexuales. Eso es retroceder a una dictadura de la cual participó Lucía Iriart. Versus otro candidato que hay un discurso de esperanza en avanzar en derechos, en avanzar en esperanza, en avanzar en igualdad. Y en relación al rol de los tribunales, no puede ser... A ver, primero, creo que son causas efectivamente muy difíciles de investigar. Acá siguen habiendo pactos de silencio por parte de las personas implicadas, por parte de las Fuerzas Armadas, en que no han entregado toda la verdad. Personas que siguen buscando a sus familiares desaparecidos. Pero sí creo que hay que hacer un llamado al Poder Judicial y que tienen que haber mecanismos de reparación, en que no puede ser que personas lleven años esperando una reparación por parte del Estado. Pero, y eso ahonda la revictimización y el dolor que provocó la dictadura cívico-militar. Bueno, pero en el caso de Lucía Iriart, ¿hay procesos pendientes? Porque todos hemos escuchado alguna vez de SEMA, lo que pasó, que una plaza pertenecía a SEMA, la cantidad de propiedades, la plata que se le pasó, plata que utilizó para ir a Londres a estar con su marido en esos momentos. ¿Esas investigaciones en qué quedaron finalmente? Yo no sé en qué Mónica... Sí, yo no quiero dar información inexacta, digamos. Pero, perdón, es que más que la información exacta, uno lo que se pregunta, ¿no? Es, ¿qué tiene que pasar en Chile como para que la justicia haga algo? Hay tanto antecedente, hay tanto material, es que además, sabe tanto. Eduardo, creo que compartimos todo que cuando Pinochet fue juzgado acá en Chile, fue juzgado no por las violaciones de los derechos humanos, sino que por casos de corrupción. Cuando muchas personas que apoyaban a Pinochet lamentablemente, y a mí me preocupa eso, y siempre fue un constante, digamos, preocupación en su minuto cuando ocurrió. Como una persona cae por actos de corrupción en el colectivo, digamos, que lo sigue, pero no cae por violaciones a los derechos humanos, ese apoyo, digamos. Creo que eso no habla y retrata de cuerpo entero, digamos, los que son sus seguidores hasta el día de hoy, digamos. Es sintomático que sea por la plata y no por la otra materia. ¿Cuál Al Capone? Yasna, me interesa también tu posición respecto a esto que estamos planteando antes de ir entrando ya como a más detalles. Bueno, es interesante cómo este acontecimiento, este deceso se produce en un contexto de cierre de campaña. Es una casualidad, desde luego, pero enmarca el recuerdo de una dictadura brutal, cívico-militar, y me parece muy importante el énfasis que pone Tomás en aquello, porque hay lo que Piñera llamó cómplices activos que están completamente vigentes en el desarrollo político y democrático, no en el desarrollo, en la política y en el juego democrático, porque no han contribuido al desarrollo de aquello. Pero es importante porque existen investigaciones de cómo mueren hoy día las democracias, ¿no? Levitz y Ziblatt lo escribieron, lo investigaron de manera muy precisa. Eso ocurre hoy día. Antes morían con golpes de Estado y con muchas bajas de vidas, ¿no? Hoy día mueren de una manera un poco más sofisticada desde el punto de vista político. Son otros tiempos, no hay Guerra Fría, pero la esencia del autoritarismo es la misma. Entonces, me parece que es una coincidencia, pero es una pertinente coincidencia que el deceso se produzca en un momento de reconstrucción de un nuevo ciclo, de cara a una elección que va a ser dentro de 2 días, 1 día y medio, para la reflexión. Porque para eso sirve la memoria, y eso es muy relevante. Cada vez que ocurren estas cosas y que nos reflotan episodios de la historia, nos validan la relevancia que tiene la memoria
para la construcción de proyectos democráticos, porque la memoria da paso a un principio fundamental que es el de no repetición. La única manera de que estas brutalidades no se repitan es recordándolas. En las comunidades judías del mundo, el gran lema respecto del Holocausto es recordar siempre, olvidar jamás, porque no hay otra manera de prevenir. Hay una compulsión autoritaria en una cierta ideología, en un cierto sector o en algunas ideologías que siguen vigentes. Entonces hay que proteger el desarrollo democrático de esas compulsiones autoritarias que tienen distintos signos ideológicos en todo caso. El punto es que en Chile nos enfrentamos a una de un determinado signo. Entonces, ¿para qué vamos a desconcentrar la atención respecto de otras cosas? No es que no existan, no es que haya que encellecerse frente a ellas. Pero en el caso chileno la amenaza democrática viene de un sector. Y entonces creo que la impunidad también nos enseña cómo esas heridas también siguen abiertas del peor modo, porque no es a través de la memoria, de la documentación, del recuerdo, sino que es a través del dolor. Hay personas que sufren respecto de la impunidad. Y esa impunidad, me parece interesante el punto que plantea Tomás respecto a la naturaleza del pacto transicional que tuvo Chile, que implicó concesiones, muchas, por la fuerza, por supuesto. Nadie quiso transar porque era una manera más democrática de iniciar el camino hacia la reconstrucción. Pero se impuso por poderes fácticos que siguen existiendo. Entonces eso es bien importante porque impidieron también que se fueran sanando esas heridas, que se desarrollara con mayor velocidad, por ejemplo, la investigación judicial. Hay casos que todavía se están investigando, hay condenas que todavía están pendientes. 35 años después o 45 años después de los hechos. Entonces es bueno tomar conciencia de aquello, de la impronta que deja la impunidad y de la continuidad que le da al autoritarismo la existencia de poderes fácticos que tienen rostro en Chile y que no son solamente los militares, que de hecho se han ido redimiendo con el tiempo en la medida en que las generaciones van haciendo un recambio. Lo mismo respecto de la justicia. La Corte Suprema de hoy día no tiene nada que ver con aquella que heredó la dictadura, pero hay otros poderes fácticos que están en el mundo civil de la política y que están en el mundo empresarial de la economía. Entonces yo creo que ahí hay que tener ojo con la conducta que tienen, la conducta política que tienen ciertos sectores respecto al desarrollo democrático, porque es un momento para pensar en la democracia. Qué mejor momento, qué mejor oportunidad para pensar en la democracia que en vísperas de una elección. Mónica, tú mencionabas en la conversación que tuvimos ayer con una de las familiares que andaba con las fotografías de sus familiares muertos en Paine. Su padre y sus dos hermanos. Exactamente. Padre de 46 años, los hermanos que no alcanzaban a cumplir 16 20. Y 17 años. Exactamente. Y me llamaba la atención porque no es la primera vez que he tenido la oportunidad de conversar con ellos y uno no puede quedar lejano, distante de la situación de dolor de una familia, de una hija que finalmente cede su vida a la búsqueda de verdad. Y después de 40 y tantos años, recién hoy día, hoy, lo ponen la Corte Suprema lo pone en tabla. Hoy era un día especial para ellos, por eso lo estuvimos ayer. Una mujer que termina entregando su propia existencia, sus sueños, su anhelo, su ilusión, para tratar de buscar a los asesinos de su padre y su hermano. Entonces, cuando hablamos de este concepto de impunidad, ¿no? Está presente en muchos lugares, en muchos momentos. Y como tú dices, por mucho que uno trate a veces a la fuerza, ¿no? Así como ya avancemos, no se puede cerrar el libro por decreto. No se puede. Yo misma intento muchas veces hacerlo. Perdón, Grace, voy a discrepar de ti en una sola cosa. No es cierto que era difícil hacer justicia, Grace. ¿Y sabes por qué? Precisamente porque aquí en Chile, a diferencia de los otros países del Cono Sur, donde hubo dictaduras letales, hemos tenido el gran orgullo de tener una Vicaría de la Solidaridad que hizo un trabajo impactante. Así es. Impactante. Es decir, aquí no hay un solo día en que no se entregue un escrito en tribunales, donde está el nombre de un torturador, la dirección de una cárcel secreta
el nombre, la descripción de una persona que está siendo torturada y es posible que vaya a desaparecer, como ocurre, es que cuando uno revisa, porque cuando uno revisa esos archivos, es decir, te estremeces porque dices, ¿cómo? ¿Cómo pudieron ser igual que los nazis y peores en algunos casos? En este caso, son familias de Paine que andan buscando a sus seres queridos. Y yo ayudé al juez maravilloso, me tocó por una tarea específica al juez Solís, que gracias a su empeño, a su ahínco de juez con convicción de que no tengo idea, él era de derecha yo creo, pero tenía la convicción de que un juez tiene que buscar la verdad. Se puso a escarbar con pala él mismo. Y terminó llegando a los conscriptos y a las personas que le dijeron el lugar exacto donde habían enterrado a los campesinos de Paine. Disculpa, Mónica, yo decía eso en el sentido de que son causas complejas, que dependen mucho si la persona, el juez que lo está investigando, tiene esa voluntad. Bueno, estamos y que por lo tanto la responsabilidad del Estado continúa hasta el día de hoy. Estamos llenos de casos donde los jueces que quisieron hacer su trabajo, en dictadura incluso, un Carlos Cerda de Concepción, que no es el Carlos Cerda, el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, estamos llenos en dictadura. Es que nunca le hemos rendido homenaje. Porque es distinto escribir la verdad en democracia. Aquí nosotros no estamos arriesgando la vida a los periodistas que hacemos estas cosas. En dictadura se arriesgaba. Y los jueces que tenían la valentía, también. Entonces lo que quiero decir es que cuando esos familiares llegan hace poquito tiempo nomás, si fue hace poquito, después de años de buscar, y el juez dice, uy, aquí está, aquí sí que están. ¿Qué es lo que encuentra? Fragmentos de huesos, trozos de ropa, de las vestimentas, botones y una argolla. Una argolla. Es decir, no solo los asesinaron, sino que lo hicieron explosionar, y esas familias tienen un pedacito chiquitito, pero es algo. Bien brutal el relato ayer del abogado Luciano Fuyú, que contaba justamente un trocito de frente, un pedacito de ropa, y eso con eso se establecía quién era. Sí. Porque después del retiro de televisores los cuerpos fueron a dar... No, lo que quiero decir es que hay jueces que hicieron su trabajo. Correcto. Y que la impunidad es lo que marca a fuego. Y yo quiero terminar solo diciendo, no es posible, yo sé que esto me va a traer problemas, no es posible que tengamos de presidenta del Tricel a una ministra que escondió una prueba clave de la matanza, de la masacre que hubo en Laja. Tomás. Siendo secretaria de un tribunal. Mira, yo creo que un momento de reflexiones y tomando algo que decía antes Yana. Ayer, que fue un día bien especial, se cumplieron también 60 años del juicio de la condena a Mengele. Y hubo un reportaje muy interesante y muy profundo en la Deutsche Welle. Y una de las cosas que al mundo más lo impactó respecto de Mengele es que cuando lo vieron ahí en el juicio era como un funcionario, era como la banalidad del mal, de hecho. Claro. ¿No? Alguien como que cumplió su tarea y dijo, además se defendía diciendo, mire, la hice bien porque cumplí las órdenes que me dieron. Y yo en ese momento trabajaba, esa era mi pega, ¿no es cierto?, para un gobierno y por lo tanto tenía que cumplir. Bueno, y no se hacía cargo de que era responsable de la muerte de cientos de miles y tal vez millones de personas por su acción directa. Él había estado en la elaboración de la solución final, que se llama, que fue el aniquilamiento de millones de judíos, gitanos, homosexuales, etc. Cuando uno ve a los torturadores que están en Punta Peuco y tratan de pasar efectivamente un señor Miguel Krasnov, condenado a 800 años, como si fuera un abuelito bueno que en realidad está ahí, no se sabe muy bien por qué está, que no han mostrado jamás ni una gota de arrepentimiento, ni una gota. Uno dice, estamos en presencia de nuevo de lo mismo, quieren instalar esta banalidad del mal, gente que produjo un dolor inimaginable hoy día, y yo coincido con Mónica, los que vivimos la época de la dictadura, desde hoy día es muy difícil entender lo que significaba que un día estabas con un amigo y al día siguiente no estaba. Pero no es que estaba preso, no sabías dónde estaba. Lo vivimos, en mi caso en la universidad, lo vivimos en distintos lugares. O bien finalmente lo que encontrabas era un cuerpo arrojado en cualquier lado y ninguna explicación. O buscabas y golpeabas puertas y te decían no está, y después te enterabas que sí, que había pasado por Villa Grimaldi.
que había sido torturado en forma inimaginable. Entonces, por eso hay gente que hoy día dice, ¿para qué mirar al pasado? Y por eso que es tan peligrosa la gente que dice eso, que trata de echarle tierra y decir, miremos hacia adelante, como si fueran tremendamente optimistas y gente que mira al futuro. Tú no puedes construir un futuro en que garantice los derechos humanos, la democracia, el profundo respeto por las personas, si es que no te haces cargo de tu pasado. No se trata de hacerse cargo por venganza, yo creo que a nadie le anima la venganza. Se trata de hacerse cargo porque con verdad, con justicia, con reparación, tú garantizas el nunca más. El no es lo que mencionaba antes, Diana. El nunca más es posible solo a partir de la verdad, la justicia y la reparación, que en Chile no han sido completas de ninguna manera.